para recibir tu palabra. Señor, disponemos a ser oídos espirituales para atesorar todo lo que tú tienes. Amén y amén. Dios les bendiga. Tome su asiento. Dios me inquietó con una palabra acerca de la oración y quiero instruirles para que podamos orar siguiendo la voluntad de Dios. Que nuestra oración sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Pastor, me dirá alguno, pero si no oramos de esa manera, ¿cómo oramos? Muchas veces no entendemos el propósito de la oración. Muchas veces nuestra oración es: Señor, te pido, gracias Señor. Y no estamos entendiendo que nuestra oración es solamente una petición. Por eso yo quiero enseñar esta noche la importancia de orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquellos que sé que son aplicados, tomen nota porque tengo mucho para darle. Dice 1 Corintios, el apóstol Pablo, 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Había una disputa allí entre los corintios, había allí qué se podía comer, qué no se podía comer, qué se podía tomar, qué no se podía tomar. Y concluye Pablo con esto: todo lo que hagas, hacelo para la gloria de Dios. Y la aspiración más alta del cristiano debe ser darle gloria a Dios. Y esto incluye también orar de acuerdo a su voluntad. Porque cuando yo estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios, yo le estoy dando gloria a Él. Si yo le digo a mi hijo cuáles son los reglamentos para que se maneje en mi hogar, y él conoce los reglamentos de mi hogar, él me va a glorificar a mí, él me va a honrar a mí cumpliendo esos reglamentos. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero honrar, quiero darle gloria a Dios, es precisamente haciendo su voluntad. Y la oración, conforme a la voluntad de Dios, le da la gloria a Dios. Primero nosotros debemos pedir a Dios sabiduría. Pastor, pero yo sé lo que necesito. Bueno, quizá usted sepa lo que necesita, pero lo que usted necesita no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, primero que nada, debemos pedir sabiduría. El apóstol Santiago, capítulo 1, verso 5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Al pedir sabiduría nosotros debemos también confiar en que Dios es bondadoso y Él está dispuesto a responder a nuestras oraciones. Porque cuando yo le estoy pidiendo a Él sabiduría, le estoy pidiendo que me guíe, que me dé el camino correcto, que me enseñe cómo yo debo orar. La sabiduría no es la ciencia, ¿sí? Algunos creen que, le voy a pedir a Dios sabiduría y no voy a estudiar más. No. Eso se refiere a ciencia. La sabiduría es el conocimiento de lo que Dios quiere o lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, si necesitamos, antes de empezar a orar, debemos pedirle a Dios sabiduría. Pero también debemos pedir con fe. Sigue diciendo el verso 6 de Santiago 1. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando nosotros le pedimos: Señor, dame sabiduría, conforme a la sabiduría que Dios me da, lo que pido de ahora en más lo pido con fe. ¿Qué es pidiendo con fe? Pidiendo que con la certeza de que aquello que estoy pidiendo, que es la voluntad de Dios, lo voy a recibir. Llamando las cosas que no son como si fueran. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Entonces, cuando yo estoy pidiendo con fe, es porque conforme a lo que la voluntad de Dios me dice, yo sé que lo voy a recibir. Y cuando dice, si no pido con fe, soy como la onda del mar, arrastrado de aquí para allí. Esa es la gente que un día pide una cosa, al otro día pide otra, porque como no recibió esa, capaz que no era eso lo que Dios tenía, entonces le pide la otra. Y bueno, como a los 3 días no recibe, le pide otra, es llevado como la onda del mar de aquí para allá. Dice Santiago, es inconstante en todos sus caminos. No solamente en la oración, sino en todos sus caminos es una persona inconstante. Marcos 11:24 dice Jesús, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creéis que lo recibiréis y os vendrá. Ahí nos sigue hablando de la fe. Todo lo que pidieras orando, crees que lo vas a recibir, tenés fe que lo vas a recibir y eso vendrá. Es inútil que yo esté orando por algo que no estoy creyendo. Estoy pidiendo y bueno, por ahí tal vez, quizá Dios me lo pueda dar. Si es por ahí tal vez o quizá es que no lo estoy creyendo. Porque si yo tengo la certeza, así como lo pido, siendo la voluntad de Dios, sé que Dios lo va a conceder. El tiempo es de Dios. Porque ahí es donde viene el otro tema. Pero Dios todavía no me contestó. El tiempo es de Dios. Así que orar de acuerdo a la voluntad de Dios incluye pedir con sabiduría. ¿Sí? ¿Para qué? Para conocer la voluntad de Dios. Y pedir con fe, ¿para qué? Para confiar en la voluntad de Dios. Cuando yo pido sabiduría, es precisamente para conocer la voluntad de Dios. Y cuando pido con fe, es para confiar en la voluntad de Dios. Y ahí es cuando la oración que yo pongo en marcha es de acuerdo a su voluntad y tiene un efecto en mi vida. Vamos a ver 7 instrucciones de la palabra de Dios para que nos puedan guiar para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Primero, para los que toman nota, ora por lo que la Biblia manda que ores. Vamos a orar por lo que la Biblia nos manda que oremos. Pastor, pero yo estoy cansado de escuchar oraciones que no están de acuerdo a la voluntad de Dios y alguien está pidiendo. Y está pidiendo porque es su necesidad, es su deseo, está en su sentimiento, está dentro de sus emociones, pero no es la voluntad de Dios. Dios no va a dar algo para que sea dañino, para que sea contraproducente. Entonces debemos aprender a orar lo que la Biblia nos manda que oremos. ¿Qué se nos dice en la Biblia? Se nos dice que oremos por nuestros enemigos. ¿Cuántos tienen enemigos? Poquitos. Déjeme decirle que los que no tienen enemigos tampoco tienen amigos. Si usted se aceptó a Jesucristo en su corazón, inmediatamente usted tiene al diablo por enemigo. Y si el diablo no es su enemigo, porque usted está con una pata allá y otra acá, y usted está siendo tan amigo de Dios como del diablo. Porque si usted se planta en los caminos de Dios, inmediatamente va a tener guerra de parte de los demonios, porque no van a estar tranquilos que usted sirva a Dios. Amén. Entonces, hoy aprendió que tiene enemigos. Algunos tienen suegras, algunos tienen vecinos, algunos tienen jefes, compañeros de trabajo, no sé, pero que tiene enemigos, seguro que tiene enemigos. Tenemos que orar por los enemigos. Señor, llévatelo pronto. ¿Así oramos por los enemigos? La Biblia nos dice que oremos por nuestros enemigos. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo lo voy a amar, pastor, si es mi enemigo? Usted no sabe lo que me hace, está siempre tirándome patadas, le mete sal a la leche, le mete azúcar al guiso, me hace todo mal. Es mi enemigo. ¿Vieron esos que? Sí, pero él dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad
por los que os ultrajan y os persiguen. Escuché una declaración del pastor Cash Luna, hablando mano a mano con otro pastor, y él dice, dice, ¿cómo manejás aquellos enemigos que se te levantan en las redes sociales, que le dicen barbaridades y hablan mentiras? Y dice, he aprendido a amarlos, porque Saulo de Tarso fue un perseguidor, y si ellos me persiguen, posiblemente algún Saulo pueda salir de todos ellos. Y cuando nosotros vemos que realmente nuestros enemigos pueden ser instrumentos de Dios escogido, aprendamos a orar por ellos. Cuando nosotros aprendemos a orar por ellos, Dios puede transformar, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Por quién más oramos? Oramos para que Dios envíe obreros. A veces nos volvemos locos para hacer la obra, para que Dios nos ayude y nos ponga un Timoteo, para que nos levante un maestro de escuela, para que Dios levante a alguien para que limpie, arregle y ya, Señor, este no aprende, este no cambia, este no se compromete, pídale a Dios por obreros. Dice Lucas 10:2, y les decía, la mies la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Señor, ya no pido más por esto si no quieren trabajar. Te pido que envíes obreros para la mies. La mies es mucha. ¿Cómo hacemos? Clámele al Señor. Pídale a Él que Dios envíe obreros. Que Dios le envíe un compañero para trabajar. Esta es la manera de orar conforme a la voluntad de Dios. Debemos orar para no entrar en tentación. ¿Cuántos son tentados? Tenemos pero una unción, una santidad tremenda acá. Yo soy tentado siempre. Somos tentados constantemente. Y más si alguien estaba con una debilidad, la debilidad en la que usted tenía va a ser tentado. Si la cerveza era su debilidad, va a ser tentado porque justo ahora vienen todo con cerveza. Si la mujer era su debilidad, justo ahora se le cruzan todas las mujeres lindas delante. Si el dinero era su debilidad, justo ahora se le cruza todo el dinero. Si el juego era su debilidad, justo ahora salen todos los números que está soñando y no los jugó. Es que usted va a ser tentado constantemente. Y Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Orad y velad. ¿Para qué? Para no entrar en tentación. ¿Sabe cuál es el problema de la persona que no ora? ¿Sabe cuál es el problema de la persona que no está velando? Que entra en tentación en cualquier momento y de repente dice, cayó en pecado, como si fuera un pozo, se cayó abajo. No cayó en pecado, no estaba velando, no estaba orando y se fue deslizando lentamente. Algunos dicen, parece que fuera un agujero negro el pecado. Cayó en pecado, iba caminando, ¡pum!, y cayó. No, es que la persona no está velando ni está orando. Por eso aquellos que están trabajando en la casa de Dios, les pedimos oración. Le pedimos que concurra a la oración. Pastor, yo oro en mi casa. Mire, si usted no puede venir a orar aquí, difícilmente pueda orar en su casa. Necesitamos estar orando, batallando para no entrar en tentación. Ora por los que ministran la palabra. O sea, ore por mí, ore por su líder de célula, ore por su maestro, ore por los que ministran la palabra. Mateo 26:41, Colosenses 4:3, el apóstol Pablo dice, orando también al mismo tiempo para nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Si estamos ministrando la palabra, si hay personas que ministran la palabra, aquí tenemos gente que va al hospital, tenemos gente que va a abrir casas de paz, tenemos gente que enseña en la escuela, tenemos
los pastores que están ministrando, ore por nosotros para que podamos ministrar la palabra, para que se nos abran puertas. Cada lugar donde estamos yendo, no estamos yendo como figuretti, estamos marcando espiritualmente, sellando espiritualmente. Entonces, ore para que se nos abran esas puertas. Oren para que podamos predicar en todo tiempo. El apóstol Pablo pedía esto. Y en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 3:1, también dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Nos está mandando a orar para que las puertas se abran, para que la palabra corra, para que no se cierre la predicación del Evangelio. Entonces, cuando usted ve a alguien que está predicando la palabra, ore por él, ore por sus líderes, ore por sus maestros. Oramos también. ¿Por qué nos manda a orar la Biblia? Le estoy hablando cuáles son las cosas que son la voluntad de Dios para que nosotros oremos. Orar por las autoridades de gobierno, por Cristina, por Alberto, por Kicillof. Quizá usted no los quiera, pero nuestro deber es orar por ellos. Quizá antes no lo quería Macri, era nuestro deber orar por ellos. Nuestro deber es orar por las autoridades de gobierno. Si estos que están en el gobierno hacen macana, nos va mal a todos. Que sí que oremos para que Dios le dé sabiduría, para que Dios haga su obra. Debemos orar por ellos. Debemos bendecirles. Dice 1 de Timoteo 2, 1 al 3. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro. A Dios le agrada que oremos por ellos. Pero a mí no me gusta porque no son de mi partido, tampoco son de mi partido, pero Dios nos manda a orar por ellos. Y acá no es una cuestión de favoritismo, es una cuestión de agradar a Dios y orar conforme a la voluntad de Dios. Debemos orar para aliviar las aflicciones. ¿Cuántos están pasando aflicciones? Algunos están con aflicciones, algunos están con problemas. Oramos para aliviar las aflicciones. Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Debemos orar por aquellos que están afligidos. Debemos orar por la sanidad de los hermanos en Cristo. Aquí no está hablando este versículo de orar por la sanidad de cualquier otro. Está hablando por la sanidad dentro del cuerpo de Cristo. Y dice así la palabra, Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí habla de la confesión de pecado y la oración de unos por otros, y está hablando dentro del cuerpo de Cristo, no está hablando para los de afuera. Esta oración es la voluntad de Dios. A veces oramos mucho por los enfermos que están afuera, por los pedidos que recibimos que no conocemos, pero no oramos por los hermanos que tenemos a nuestro lado, por lo del cuerpo de Cristo que necesita oración. Amén. Donde Dios ordena la oración, podemos orar con la confianza de que estamos haciendo su voluntad. Aquí toda esta lista que le di es orar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está mandando a orar. Y esta debe ser nuestra oración cotidiana. Después tiene sus cosas personales, órela también dentro de la voluntad de Dios, pero estas cosas son, nosotros todos los días tenemos que orar por eso. Segundo, si quiere orar haciendo la voluntad de Dios, siga el ejemplo de las personas que están en la Biblia. Hay muchas personas piadosas en la Biblia que han orado, sigamos su ejemplo. Pablo oraba por la salvación del pueblo de Israel. Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón
y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Señor, oramos por la salvación del pueblo de Dios. Oramos para que Dios traiga salvación al pueblo de Dios. Esa es voluntad de Dios. Tenemos que orar por su pueblo. David oraba por misericordia y perdón cuando pecó. El Salmo 51, del 1 al 3, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. ¿Quiere orar conforme a la voluntad de Dios? Pídale a Dios misericordia por sus pecados. Pídale a Dios misericordia cada día, piedad, para que sus pecados sean borrados. Porque constantemente cuando nosotros dejamos de clamar por nuestros pecados, es porque nos estamos alejando de Dios. Porque cuanto más nos acercamos a Dios, más pecador nos vemos. Y cuanto más reconocemos nuestros pecados, más limpios somos. Necesitamos tener una comunión íntima con Dios para que al vernos cara a cara podamos ver la suciedad que hay en nosotros. Y ahí es cuando clamamos: Señor, ten piedad. Señor, ten misericordia. Lávame, límpiame, como decía el rey David. Y él sabía mucho de esto porque su pecado había sido premeditado, había sido maquinado y lo había llevado precisamente a estar fuera de la voluntad de Dios. Y la iglesia primitiva oraba por valor y osadía para predicar la palabra. Esa tiene que ser nuestra oración también. Hechos 4:29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Señor, danos osadía, danos denuedo, danos valentía para predicar tu palabra en todo lugar y en todo momento y en todo tiempo, para que podamos nosotros llevar las buenas nuevas a aquellos que no conocen. Estas oraciones que estos hombres de Dios hicieron estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hoy nosotros debemos orar de esa misma manera. Hoy nosotros debemos tener esa misma visión por salvación de los perdidos, por osadía y de nuevo para predicar la palabra, por nosotros mismos, así como lo hizo David, siempre reconociendo si tenemos pecado, reconociendo nuestras faltas, trayéndolos delante de Dios, antes que nuestra relación o nuestra comunión con Dios sea interrumpida. Antes que llegue ese momento, Señor, yo me pongo a cuenta contigo. ¿Por qué más tenemos que orar? Tercero, ora con la motivación correcta. Muchas veces las motivaciones de nuestro corazón son incorrectas. Muchas veces tenemos motivaciones egoístas y esas motivaciones egoístas no van a ser bendecidas por Dios. Santiago 4:3 dice: pedid y no recibid, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. He escuchado un montón de gente en los años que estoy pastoreando que ha pedido a Dios por algo y yo veía que la motivación de su corazón no era correcta, pero recibió lo que pedía bajo la misericordia de Dios. ¿Y cómo entonces, si no era bajo la voluntad de Dios, cómo lo recibió? Dios es soberano. Cuando lo recibió, malgastó todo lo que recibió, porque su corazón no estaba alineado al corazón de Dios. Su motivación no era la correcta y luego desperdiciaron todo. Y eso trae muerte espiritual. También debemos orar para que nuestras palabras puedan ser oídas y que nosotros podamos ser vistos también como espirituales, ¿sí?, delante de Dios, y que Dios pueda vernos allí en lo privado. Y acá hace alusión un poco lo que la pastora decía. Jesús, cuando habla en Mateo 6, 5 y 6, dice: y cuando ores, no seas como esos hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores,
entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Acá está hablando de esa oración de intimidad. No te preocupas solamente para ser visto por tu elocuencia de hablar, por tu manera de orar. Preocúpate para que tus oraciones sean oídas por Dios y sean vistas por Él, no por el hombre. Amén. Eso es orar con una motivación correcta. 4, oramos con un espíritu de perdón hacia otros. ¿Cuántas veces nuestra oración decimos nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra principado y potestades? Pero te digo por el brujo Juancito, reviéntalo, Padre, písale la cabeza. Decimos, claro, decimos, pero si sabemos orar contra los espíritus, pero no contra el pobre Juancito, si por ahí se convierte y se hace cristiano. Pero a veces nuestra oración es así. Te pido, Señor, llévatelo pronto. Decimos, pero no es la voluntad de Dios esa oración. Entonces, tenemos que orar con un espíritu de perdón hacia otros. Un espíritu de amargura, un espíritu de enojo, un espíritu de venganza o de odio, ¿sí?, hacia otra persona, va a evitar que nuestro corazón ore en total sumisión al corazón de Dios. Va a hacer que nuestro corazón se aparte de la voluntad de Dios. Por eso para orar tenemos que tener un espíritu de perdón. Marcos 11:25 dice Jesús, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Yo no puedo estar pidiéndole a Dios por alguien cuando yo estoy peleado con otro, cuando en mi corazón hay odio, cuando hay falta de perdón. Mis oraciones son estorbadas, y a veces no hablamos de nuestros enemigos, a veces no hablamos de lo que está sucediendo afuera, a veces pasa en la familia. Y hay estorbo en esa oración porque no hay una buena intimidad, hay un resentimiento, hay un pleito, y Dios no oye esa oración. También se nos dice que nos llevemos ofrendas a Dios mientras haya conflicto entre nosotros o entre hermanos, ¿sí? Mateo 5:23 dice, por tanto, si trae tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cada ofrenda que usted haga a Dios, habiendo pleito con su hermano, Dios no recibe esa ofrenda. Y nuestra ofrenda es un acto de adoración a Dios. ¿Para qué va a estar adorando a alguien que no recibe esa adoración? Por eso necesitamos estar de acuerdo a la voluntad de Dios, la manera que nos manejamos. 5, y ya vamos terminando, ora con acción de gracias. Dice perseverad, Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Sabe que la gratitud es la que nos abre el favor de Dios, nos abre gracia del cielo y nos trae bendición para nuestras vidas? Por eso debemos orar con acción de gracia. ¿Cuánto agradecimiento hay en nuestras oraciones? Señor, te pido, Señor, acordate, Señor, mirá, Señor. Pero gracias, Señor, por lo que hiciste. Gracias por cómo te estás moviendo. Gracias por lo que me diste hasta ahora. Gracias por estos 15 días que llevamos del año, todavía no, 12 días que llevamos del año. Gracias por todo lo que ya me diste. Y bendiga a Dios por todas estas cosas. Bendígalo. Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No se afane, no se preocupe, dele gracias a Dios por lo que ya tiene, aprenda a vivir en el contentamiento.
El contentamiento no es conformismo. El contentamiento es decir, gracias por lo que tengo hasta ahora. Anhelo más, pero hasta ahora te doy gracias por lo que me has dado. Estoy contento con lo que tengo. Anhelo más, pero estoy contento. No me afano por lo que estoy esperando. Confío en Dios. Siempre podemos encontrar algo por qué estar agradecido, sin importar cuán cargados nosotros estemos por nuestros deseos, por nuestras necesidades. Aún la persona que más sufre, si ha recibido el perdón de sus pecados, debe tener motivo de agradecimiento para Dios. Señor, yo no sé si ahora estoy en escasez, estoy dolorido, tengo problemas en mi familia, pero Señor, te doy gracias por donde me sacaste hace años. Te doy gracias porque me rescataste. ¿Dónde estaría yo hoy si no me hubiese rescatado? Si mi vida no hubiese tenido ese cambio, ¿a dónde yo estaría hoy? Dele gracias por eso. Por más que hoy esté achacado, por más que hoy esté dolorido, por más que hoy tenga problemas, tiene motivos para agradecerle a Dios. Y tómese de esos motivos. 6. Ora persistentemente. Este creo que es el motivo número 1 de la falta de respuestas a la oración en el pueblo de Dios. Siempre recuerdo un cuento allí, una exposición de que el diablo mandaba sus demonios para tentar a los cristianos, y dice que fue un cristiano y le mandaba a tentarlo y dice que volvía y nada, no lo había podido tentar. Lo mandaba a que mienta y no lo hizo mentir, y así iban todos sus demonios y todos venían fracasando porque ninguno hacía caer a este hombre. Dice que por allá vino un demonio y volvió victorioso y dijo: ¿qué hiciste? ¿Que lo venciste? Puse rutina y no tuvo perseverancia. Y ahí aflojó. Y ahí dejó de orar. Y ahí perdió la comunión con Dios. ¿Sabe que muchos toman la oración y se le hace una rutina, pero no tienen intimidad y comunión con Dios? Y esa es lo que los lleva a tener falta de perseverancia, de persistencia. Y Jesús hace mucho hincapié en esto, y en Lucas 18:1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y Jesús le habla la parábola de la viuda y el juez injusto. Y esa viuda fue tan persistente que el juez dijo: como no temo a Dios ni temo al hombre, pero por tu persistencia te haré justicia. ¿Sabe que cuando muchos no reciben la respuesta de Dios en el tiempo que ellos esperan, dejan de orar? Pablo dice, 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. No cese la oración. No importa si ya recibiste la respuesta o no. Debemos perseverar en la oración y no renunciar ni desanimarnos, porque así no hayamos recibido una respuesta inmediata. Parte de orar en la voluntad de Dios es creer que ya sea que su respuesta sea sí, no o debemos esperar, nosotros aceptamos su decisión y continuamos orando. Continuamos orando, cual sea la respuesta de Dios, no importa. Necesitamos una oración persistente. Y por último, y terminamos, debemos depender del Espíritu Santo de Dios en la oración. Muchas de las oraciones que hacemos son oraciones carnales, son oraciones emocionales, son oraciones sentimentales, pero no son oraciones del Espíritu Santo de Dios. Y esta es una maravillosa verdad que Dios nos enseña. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:26,
Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Muchas de las oraciones que hacemos en el Espíritu, oraciones en lengua, no sabemos lo que estamos diciendo, pero hay una conexión sin interrupción. Ni demonio, ni diablo, ni principado, ni potestades están para interrumpir esa oración. Y Dios inmediatamente toma esa petición y trae respuesta. Yo no sé cuántos han estado en momentos de desesperación, pero yo les puedo dar testimonio personal, que en esos momentos no sabía ni qué orar, pero cuando oraba en lengua y Dios traía paz a mi corazón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y nos hace vivir confiados, es la que solo la intercesión en lenguas, la intercesión en el Espíritu puede traer a nuestras vidas. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo en la oración. Por eso necesitamos orar en tiempos de dificultad, cuando sentimos que no podemos orar, que estamos en el suelo, que no tenemos consuelo, que no sabemos nada de Dios, que la persona del Espíritu Santo está ahí con nosotros. Y Él está para levantarnos. Él está orándose a sí mismo. Qué Dios tan maravilloso que tenemos, que podemos confiar en que Él está orando por nosotros. Dice que Jesucristo se sentó a la diestra del Padre y su tarea es interceder por nosotros. El Espíritu Santo es el que lleva esta oración para que tenga esa intercesión de parte de Jesús para favor de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la certeza que cuando buscamos andar en el Espíritu y no en la carne, podemos confiar en el Espíritu Santo, porque Él va a realizar la obra al prestar nuestras oraciones, al presentar nuestras oraciones al Padre, de acuerdo a su perfecta voluntad y de acuerdo a su tiempo. Y nosotros vamos a poder descansar en que Él está obrando a favor nuestro en todas las cosas para bien. Y como dice Romanos 8:28, a los que están en Cristo Jesús, todas las cosas le acontecen para bien. Pastor, pero esto fue terrible, pero fue un accidente, pero hubo una situación fea. Si estás en Cristo Jesús, el Espíritu Santo va a estar intercediendo para que todo esto sea para bien. A veces necesitamos esa intervención divina del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Yo quiero que usted pueda tomar esta guía para que pueda tener una oración conforme a la voluntad de Dios. Que usted deje de orar de manera egoísta, deje de orar de una manera independiente, deje de orar emocionalmente, sentimentalmente, carnalmente, y que usted pueda tener una comunión íntima con Dios. La oración es el arma más poderosa de guerra que nosotros tenemos. Nuestra oración es lo más poderoso que Dios nos ha dado. Es la comunicación más directa que tenemos con Dios. Sí nos habla a través de su palabra, pero a través de la oración Él también nos escucha y nos habla a nuestro corazón. Y es nuestra mayor fuente de fortaleza y sanidad para poder recibir de Él lo que estamos necesitando. Que sí, que yo le animo que usted pueda tener oraciones conforme a la voluntad de Dios. Yo le invito a que cierre sus ojos. No voy a llamar a orar aquí adelante, quiero que hagamos una oración general, si usted quiere ponerse de pie. Pero quiero que aprendan esta noche la importancia de la oración. Que usted debe orar
por lo que la Biblia nos manda que oremos. Que debemos seguir el ejemplo de esas personas piadosas allí en la Biblia que oraron para dejarnos ejemplo. Que usted pueda orar con la motivación correcta. Que usted pueda tener un espíritu de perdón hacia otros cuando ora. Que usted ore con acción de gracias. Que ore persistentemente. Y que dependa del Espíritu Santo en medio de la oración. Oh Mashita Rima Hatarama Ishaya. Papá, no sé esta noche cómo han llegado cada uno de tus hijos a tu casa. Pero quizá muchos de ellos están con preocupaciones, con afanes, con problemas, con dolencias, con malestar. Señor, no importa la situación en la que estemos, pero hoy venimos ante ti con gratitud. Porque si estamos en tu casa, es que tú nos has dado una nueva oportunidad y un día más para poder estar en tu presencia. Y qué más hermoso, Señor, que poder deleitarnos en tu presencia. Oh, Mashita Rimahaya, Rabasaya. Espíritu Santo, comience a dar gracias a Dios allí. Comience a interceder. Ponga en práctica lo que estuvimos orando. Comience a orar conforme a la voluntad de Dios. Yo no sé, estamos comenzando este año. 12 días han transcurrido. Señor, y hay proyectos y hay sueños. Y hablamos de las visiones para este año. Y hablamos de tener estrategia para caminar y recibir lo que tú nos has prometido. Por eso, Señor, te damos gracias. Gracias por estar en tu casa. Señor, clamamos en esta hora por cada uno de aquellos que están afligidos. Señor, trae consuelo a sus vidas. Por aquellos que están con preocupaciones. Por aquellos que están con dolencia. Padre, si hay alguien que nos está viendo en esta hora, envío desde aquí palabra de sanidad para sus vidas. Declaro, Señor, sanidad. Hay personas con problemas en sus pulmones que están aquí, que están viéndonos allí. Señor, yo ato en esta hora todo espíritu de enfermedad, toda maldición generacional, y declaro, Señor, ahora que tú traes sanidad a esos pulmones. Señor, declaro milagro creativo. Pon pulmones nuevos ahora. Se va toda deficiencia, toda atrofia que está operando en esos pulmones. Señor, deshago todos los tumores ahora. Todo cáncer, en el nombre de Jesús de Nazaret, es deshecho ahora, en el nombre de Jesús y por el poder de sus llagas. Ahora declaramos sano. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, si hay alguien con dolencia en este lugar, ahora clamamos por la sangre de Cristo. Dice tu palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Señor, declaro que toda dolencia y malestar se va ahora en el nombre de Jesús. Padre, clamo por cada hijo de esta casa. Oro por sus sueños, oro por sus proyectos, oro por sus visiones. Señor, para que tú pongas tu mano de poder y cada uno de ellos pueda comenzar a tener un tiempo de oración conforme a tu voluntad. Y ellos puedan caminar en esa oración, puedan caminar en esa dirección y puedan ser, Señor, persistentes hasta que tú traigas respuesta de Dios a cada una de sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora. Señor, te pedimos la llenura de tu Espíritu Santo. Si alguien aquí no tiene el bautismo en el Espíritu Santo, comience a clamar ahora. Los que oran en lengua, comiencen a orar en lenguas ahora. Comiencen a clamar ahora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos en esta hora por la llenura de tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, por una llenura en esta hora. Oh, Mashita arriba, Jatala Mashita, Ondo no Mosoyo, Ropo Popo Condoro Borosaya.
Ríbara soto loborocoya, ramba satarabaquía. Padre, en el nombre de Jesús, comienza a traer un bautismo de tu Espíritu Santo. Llena con tu presencia este lugar. Llena con tu presencia cada uno de tus hijos. Los líderes comienzan a orar en lenguas ahora. Llena con tu presencia. Oh, Romoshi Arabaquía. Comienza a bautizar, Señor. Comienza a bautizar ahora. Sea lleno, sea lleno. No mire el que está a su lado. Sea lleno.